El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, negó haber estado relacionado con la contratación del hermano de su pareja en el Ministerio de Obras Públicas. Vamos a ir en contacto con María Paz Ortiz, quien ha estado reporteando este tema. Cota. Hola Seba, ¿qué tal? Sí, estamos en la comuna de Quinta Normal porque hasta acá llegó el ministro Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, a una actividad que tenía relación con unos cursos que están haciendo a través de Microsoft para emprendedoras y emprendedores. Era ese el contexto de la actividad, pero el ministro también sabía que hay una contingencia importante que tiene relación entonces con Vicente Gutiérrez, que es el hermano de su actual pareja. Había mucha polémica respecto de esta contratación, un contrato a honorarios, pero también con una relación entonces directa con el Ministerio de Obras Públicas. Le consultábamos al ministro por las críticas también que se han hecho ampliamente al ministro en particular, pero también a todo el gobierno, que en algún momento también habló de detener. Fueron de alguna forma muy claros al inicio del gobierno en decir que no iban a aceptar nada de nepotismo, es decir, ningún tipo de relación para mantenerse en cargos importantes, en cargos públicos. Es ante esa pregunta que pasó también con ese acuerdo, el ministro dice que efectivamente, cuando él incluso estaba en otro ministerio, en la Secretaría General de la Presidencia, trabajaron también en mandar ciertos instructivos. Trabajaron en confección de instructivos que daban cuenta también de cómo se tenía que trabajar, y dijo incluso que fueron más allá de la ley para evitar este tipo de situaciones. ¿Qué pasó entonces ahora? El ministro, de alguna forma, la explicación que nos da Seba es que él no tenía nada que ver, que él es ministro de Desarrollo Social y que las contrataciones en el MOP no pasan y no son visadas por él. Descartó alguna injerencia y descartó también, por supuesto, cualquier tipo de acción para interceder por su actual cuñado, aunque en realidad no es en la formalidad su cuñado, porque efectivamente no está casado, es el hermano de su actual pareja. Escuchemos lo que decía respecto entonces de esta pregunta y también de los cuestionamientos que se ha generado durante los últimos días, que terminan también entonces con la renuncia de Vicente Gutiérrez en el Ministerio de Obras Públicas. No he tenido absolutamente ninguna injerencia en la contratación, en este caso de Vicente, en otro ministerio para funciones en las cuales él tiene su título profesional, tiene su experiencia y que por lo tanto le corresponderá a las instituciones o a las personas que cursaron esa contratación dar mayores detalles. Yo al menos no tengo ningún detalle respecto a esa contratación y por lo tanto creo que corresponde que las personas o instituciones que cursaron esa contratación puedan dar algún tipo de respuesta más detallada. Ahí estaba entonces, Eva. Lo que plantea el ministro es que además, para responder respecto de las razones también de esta contratación, quienes son los más indicados son también desde el Ministerio de Obras Públicas. Insisten que no tuvo injerencia de su parte y por lo tanto las explicaciones, el detalle también de la necesidad de esta contratación corresponde a otra cartera, pero de todas formas que aprovechaba y que esta iba a ser además la única vez en que quisiese hablar del tema, lo daba por cerrado, porque además, como te decía recién, Vicente Gutiérrez renunció a su cargo en el Ministerio de Obras Públicas. Él también se refirió a través de sus redes sociales a lo ocurrido en los últimos días. Hablaba también de hostigamiento, de amenazas que llegaron hasta su teléfono. Decía que personas que se consiguieron su número, por lo tanto había decidido presentar esa renuncia y justifica también su cargo. Él insiste en que su trabajo siempre ha sido respecto de la carrera que estudió, que es periodismo, y que de alguna forma en eso se justifica su contratación en el Ministerio de Obras Públicas. También la vocera de gobierno se refirió a este tema porque te decía al inicio, Seba, que las críticas tienen también mucho que ver con la posición que tuvo este gobierno al inicio, también hablando de los cargos insistieron muchas veces en que no iba a haber ni familiares, ni conocidos, ni tampoco esa injerencia para que personas que fuesen cercanos a ellos permanecieran en cargos públicos o obtuvieran ciertos cargos también a nivel ministerial o a nivel de subsecretarías. Escuchemos lo que decía la vocera de gobierno, Camila Vallejo.
Esto estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas, donde el exfuncionario presenta su renuncia que fue aceptada por las razones, obviamente, que lo motivaron a él a presentar esa renuncia. Eso es todo lo que podemos señalar. Esto estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas, donde se generó la contratación. Ahí estaba entonces la vocera de gobierno, también con una respuesta muy similar a la que entrega el ministro. Así que lo decía el ministro Giorgio Jackson, no se va a volver a referir al tema, que de alguna forma aquí queda zanjado y que descarta toda participación o el conocer en algún momento también. Decía que Vicente Gutiérrez iba a ser contratado, porque este claro, es un contrato reciente, él se había desempeñado también en otros cargos y también en otros, incluso en algunos medios. Y esa es de alguna forma la explicación del ministro, pero han sido días también complejos con muchas críticas, sobre todo entonces por, lo decían, el cambio de a lo mejor de posición en la que se ve el ministro Giorgio Jackson, en la que también, por supuesto, queda el gobierno completo, y además porque sabemos que el ministro Giorgio Jackson además es una persona muy cercana al presidente de la República, Gabriel Boric, y generalmente también cuando se van las críticas hacia él, también se llegan muy de cerca, ¿no? Al núcleo más cercano al presidente. Por lo tanto, había muchas personas que decían no corresponde bajo ningún punto de vista esta situación. Él explica entonces que no hay esa intención de nepotismo, pero hay que ver entonces también qué explicaciones pueden dar, o a lo mejor a través de una declaración desde el Ministerio de Obras Públicas respecto de los motivos para esta contratación, y también quizás esa justificación que algunos dicen necesitan conocer. Bien, veremos otro tipo de reacciones seguramente después de este episodio, que por lo menos desde el punto de vista formal ya concluye con la salida de este periodista. Gracias por el despacho, Costa. Nos vemos. Que estés muy bien. Nos vemos.